Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Buenos días, jóvenes, señoritas, gusto escucharlos, gusto de verlos. He tenido conflictos o no sé cómo sentirme, porque el avance que tendríamos que tener el 11, solamente tengo avance de 6 personas y no sé qué está pasando. O sea, no sé si están avanzando, no les he dejado tarea de más cosas. Se supone que no han tenido tareas diarias, semanales, como para poder realizar el proyecto de práctica. Entonces, no sé qué está pasando, me preocupa porque ya vamos a terminar, la otra semana automáticamente ya va a ser la última semana. Entonces, no sé qué esté pasando. Ustedes díganme porque... Bueno, viendo la situación de lo que está pasando, creo que vamos a hacer un pequeño recuento de todo, aunque muchos ya lo sepan o aunque muchos no. Bueno, ahí sí que cada docente con su tarea, ¿no? Pero sí me preocupa porque ya es lo último, ¿no? Y esta es la otra semana, ya es la última semana donde vamos a ver eso, entonces el avance ya tendría que estar y porque los cambios ya se tendrían que estar haciendo, ¿no? Entonces, viendo el caso y viendo lo que está pasando, lo que está sucediendo, me voy a ver a la necesidad, porque igual hay varios que ni siquiera han empezado a realizar el proyecto, vamos a hacer uno desde cero. Vamos a ver cómo se hace, ¿no? Entonces, se van a aburrir un poco, pero va a ser lo que vamos a tener que hacer por todo lo que está pasando. Y ahí ven mi pantalla, ¿no? ¿Mm? Ok, voy a dividir mi pantalla y voy a utilizar dos documentos para las personas que tienen dudas de cómo se realiza y cómo se va a redactar todavía el proyecto hasta este punto. Vamos a ver cómo es de que se va a hacer. Si tienen dudas en algo, pues me avisan, ¿no? Voy a crear un nuevo documento. Sí está viendo mi pantalla, ¿verdad? A ver, el primer error que he visto de todos, es de que literal me copian la portada y ni siquiera cambian este nombre. Este es un ejemplo de cómo se tendría que redactar el título. Entonces cambian el nombre porque veo este nombre y ni siquiera sé de quién es el trabajo y solo ponen su nombre de estudiante y el número de carnet. Entonces el primer error que muchos tienen es de que solo copian esto y ni siquiera me han cambiado y ni siquiera se han puesto a leer qué es lo que dice aquí en proyecto de diseño. Y va para todos, porque creo que nadie lo ha cambiado. Entonces, por favor, verificar esto. Es lo primero en lo que les voy a llamar la atención. Luego, vamos con la introducción. La introducción hablamos de una pequeña... Así que introducción de lo que vamos a hacer y les voy a mostrar aquí un proyecto que yo realicé para la universidad. Y la introducción, ¿qué es lo que se logra hacer con el proyecto?
y qué es lo que se logró. O sea, contar cuál fue el proceso de todo el proyecto de práctica. La introducción nosotros la vamos a redactar hasta de último. Y la introducción nos va a servir para explicar qué es lo que se va a hacer, cuál es nuestra problemática y qué es lo que se logró hacer y cómo es de que nosotros resolvimos la problemática. Entonces, si se dan cuenta, dice aquí, el proyecto busca solucionar la problemática que se detectó en Zunca, que surge en 2020. Se plantea solucionar, se plantea solucionar la creación, diagramación e ilustración de un logotipo para dar a conocer los servicios y productos Zunca. Se opta por utilizar la técnica de mapa mental para poder relacionar los conceptos que giran alrededor de un término específico, generando un resultado satisfactorio que permita visualizar una idea general hasta llegar a un punto específico. Se logró producir e ilustrar satisfactoriamente un logotipo para dar a conocer y identificar la empresa Zunca. Es corto, pero está claro sobre lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es la problemática? ¿Qué utilizamos? ¿Qué técnicas utilizamos? ¿Cómo desarrollamos nuestro proyecto? ¿Y qué logramos producir con nuestro proyecto? Introducción. Recuerden, esto lo desarrollamos hasta de último. Entonces, esa va a ser en la parte 2. Y quiero que me lo realicen así. Si se dan cuenta, tengo en la parte del medio, así se desarrollan las normas APA. En la parte del medio, centrado, perdón, tengo, tengo el número el número del título con el que estamos trabajando y el nombre en negrita sin mayúscula todo, solo en negrita. Entonces, centrado, por favor. Y norma ZAPA dice de que tiene que ser Times New Roman 12 y justificado. Entonces, lo copiamos y lo colocamos aquí. Incluso eso es lo que yo quiero hacer con esto. Recuérdenme que las normas APA es doble espaciado, entonces para los que no saben cómo colocar doble espaciado, en la parte de aquí donde nosotros colocamos justificar o centrado y todo esto, nos va a aparecer estas flechitas con el texto, ¿no? Entonces aquí nos dice el tamaño de espaciado que nosotros vamos a tener y aquí sería un espaciado 2. Entonces lo seleccionamos y 2. Ok, ya tenemos nuestra introducción, ya tenemos nuestra primera página. Luego nos vamos a ir con la justificación. ¿Qué es la justificación? Y eso ya lo habíamos hablado. La justificación es lo que nosotros vamos a hacer. Es la explicación de por qué es importante para nosotros realizar el proyecto. Perdón. Dice, se realiza una propuesta de solución gráfica mediante la planeación creativa de una campaña publicitaria. Posteriormente realizaremos un manual de identidad gráfica donde se desglosa el uso correcto de la marca dentro de los medios publicitarios. Consigo mismo, al momento de finalizar, se presentarán las piezas gráficas respectivas sobre un plan de medios y actividades para el desarrollo y promoción de piezas publicitarias de los medios de comunicación. Entonces, si se dan cuenta, estamos explicando por qué nosotros vamos a realizar nuestro proyecto, por qué es importante nosotros realizar nuestro proyecto, cuál es la problemática que tiene la empresa y cuál es la solución gráfica que nosotros le damos a nuestro proyecto. Entonces, aquí tenemos nuestro proyecto que vamos a ir redactando. Perdón, ¿dónde está? Aquí yo tengo otro diferente que igual es la justificación. Entonces, por ejemplo, ocupamos la justificación. Digamos que esta es la justificación. Y ya, ahí yo ya tengo mi justificación, ya la tengo redactada y ya tengo mi segunda página. Si quieren, incluso redáctenlo por páginas, no
no importa, o sea, lo que yo quiero es de que se fije mucho en cómo se hace la redacción. Aquí lo tenemos junto. No es muy difícil, no es muy fácil, no es muy difícil poder hacer todo eso. Entonces, en los antecedentes vamos a hablar de un poco de historia y de por qué es necesario que la empresa haga este trabajo. Por ejemplo, en la historia se ha dicho de que la publicidad es muy importante porque ha hecho que las personas, de que las empresas vendan más, o el diseño gráfico ha funcionado en tal y tal y tal. Entonces, nos vemos en la necesidad de realizar esta campaña publicitaria para la empresa tal y el manual de identidad corporativa porque es para innovar o es para poder darle es para poder generar una nueva imagen, poder darle un nuevo concepto a la empresa y cómo es de que nosotros vamos realizando esto. Entonces, hablamos un poco de historia. Aquí vamos a investigar un poco qué es lo que ha hecho la publicidad, qué se ha hecho en campañas publicitarias para que nosotros podamos realizar nuestra campaña publicitaria. O sea, conocer un poco de la historia del por qué es necesario realizar todo esto y por qué nos vemos en la necesidad de poder realizar una campaña a nuestra empresa, por qué nuestra campaña necesita realizar esta campaña publicitaria y por qué nosotros necesitamos que la empresa tenga un manual un manual de identidad corporativa para poder realizar nuestra campaña. Entonces, ya nosotros redactamos aquí nuestros antecedentes, escribimos y ya lo colocamos en nuestra página. Estamos ahí con esto. Pues aquí va el 2. Aquí estoy mal yo. Aquí 1. Más que me di cuenta. 1, 2 y 3. Aquí. Estamos ahí. Antecedentes. Vamos por la parte 3 todavía. Y son varios incisos. Luego tenemos los objetivos. Nosotros ya vimos cómo desarrollar lo que son los objetivos. El objetivo va a ser qué es lo que nosotros queremos lograr con la campaña publicitaria, no con la empresa, sino con la campaña publicitaria. No hablamos de los objetivos de la empresa, hablamos de los objetivos del diseño. Entonces, por ejemplo, aquí, producir una campaña publicitaria para dar a conocer y promover las ventas de tienda y abarrotería Castillo. Ese es el ejemplo que yo les di. Por ejemplo, aquí, en el proyecto que yo tengo, aquí tengo mis objetivos. Por ejemplo, diseño de un logotipo para identificar y lanzamiento en el mercado local de la empresa Tsunka. Aquí tuve un error y se los voy a comentar. Los objetivos, siempre el verbo principal tiene que terminar con ar, ir, o sea, diseñar, producir, diagramar, escribir. Todos esos verbos van al inicio de los objetivos. Entonces, aquí el objetivo general hablamos de qué es lo que nosotros vamos a hacer en general con nuestro proyecto, qué es lo que nosotros queremos lograr. Ya en los específicos hablamos sobre cómo es de que nosotros vamos a lograr nuestro objetivo general. Por ejemplo, primero vamos a investigar, luego vamos a recopilar información, luego vamos a diseñar a través de vectores, luego vamos a diagramar un logotipo, ¿sí? Entonces, los objetivos específicos es cómo vamos y qué pasos nosotros vamos a tomar para poder realizar nuestro objetivo general. Entonces, yo voy a copiar este de aquí. Recuerden que no tenemos aquí como que una empresa en específico, sino que solo estoy tomando de varios lados. Este que sería el punto 4.
Bueno, ahora vamos con el marco teórico. Quiero tener un pequeño, tomarme más tiempo aquí en ver lo que es el marco teórico porque disculpen ustedes ahí esos pequeños silencios. Ok. Aquí muchos me realizaron un marco teórico pequeño, un marco teórico que solo tiene un par de palabras, que solo tiene un par de temas en los cuales está muy pequeño. Y el marco teórico no tiene que bajar, bueno, tiene que ser menos de 20 hojas, o sea, no nos vamos a exceder mucho, pero sí necesitamos colocar más marco teórico, porque es poco, entonces tenemos que ver esa parte. Entonces, el marco de referencia ahorita lo vemos, la definición del grupo objetivo también. Entonces, aquí en marco teórico, si se dan cuenta, en este que yo tengo aquí, lo voy a poner en grande, hablamos de varios conceptos. El marco teórico es como que la especificación de todo lo que nosotros vamos a hacer, la parte teórica de lo que nosotros vamos a hacer y vamos a trabajar. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo conceptos relacionados a la empresa, por ejemplo, que es un mercado, que son transacciones financieras, que el intercambio por trueque, el intercambio por dinero, que es comercio, comercio mayorista, comercio minorista, comercio interior, exterior, terrestre, cuenta propia, toda la información, que son manualidades, que es un regalo, que es el idioma MAL porque, por el nombre de la empresa, que es el alfabeto MAM, qué significa Tsonka. Esos relacionados a la empresa. Como que me importan más en nuestro proyecto son estos, relacionados a la comunicación y el diseño o el diseño en específico. Entonces, vamos a colocar esto. Colocamos nuestro título y colocamos conceptos fundamentales relacionados a el diseño. Por ejemplo, qué es comunicación, el proceso de comunicación, qué es un emisor, qué es un receptor, qué es un mensaje, qué es un contexto, un código, un canal, un ruido. Luego los tipos de comunicación, comunicación oral, escrita, no verbal, interpersonal, intrapersonal, comunicación grupal, pública. Y por ejemplo, aquí ya tenemos los conceptos relacionados al diseño. ¿Qué es el diseño? ¿Cómo es de que nace el diseño? Aquí tengo un poco de historia del diseño. ¿Qué es diseño gráfico? ¿Cuáles son los tipos de diseño? Diseño editorial, diseño publicitario, diseño de empaque, diseño corporativo. ¿Cuáles son los elementos del diseño? Como el punto, la línea, el plano, el volumen, forma, tamaño, textura, dirección, gravedad. Todo eso es lo que nosotros vamos a colocar en nuestro marco teórico. Esto lo pueden modificar todavía, el marco teórico. Y por ejemplo, si ustedes van a colocar o si ven que su forma de diseño es alguna tendencia, por ejemplo, si van a utilizar psicología del color, yo aquí lo coloqué, este es un ejemplo, ciencias auxiliares, relacionado a ciencias auxiliares, por ejemplo, psicología del color, las artes, yo utilizo dibujo, qué tipos de dibujo hay, que utilizo la teoría del color, si utilizo ilustración a mano alzada, qué es el minimalismo. Entonces, todos esos conceptos van en el marco teórico. Y quiero que se enfoquen bien en cómo poder realizar el marco teórico, porque no es solo qué es empaque, qué es diseño y qué es tal y tal y tal. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ver al momento de poder realizar y voy a copiar esto directamente para que vean cómo se tiene que redactar un marco teórico. Entonces, el 5 es el marco teórico.
Entonces, a ir cambiando qué es lo que va, por ejemplo, conceptos relacionados al diseño, 5.1, 5.2, e ir colocando cada uno de los títulos que van. Por favor. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, aquí ya tenemos varias páginas de marco teórico. Ustedes pueden redactar más. Yo, por ejemplo, tengo como 15 páginas de marco teórico de los diferentes temas que yo coloqué en mi proyecto. Entonces, ahora vamos con la descripción del proyecto. Aquí vamos a hablar sobre la descripción de la empresa en sí. A ver. Entonces, primero vamos a hablar de la historia y misión y visión. Eso eso ya ustedes saben cómo colocarlo, cómo realizarlo, qué es lo que va a ir. Por ejemplo, aquí en mi proyecto se llama marco, marco de referencia, donde hablamos sobre la información del cliente. Quiero que vean cómo se redacta. Entonces, marco de referencia, información de general de la empresa, iría en este caso, por ejemplo, aquí empresa, y ya empezamos a redactar lo que es la misión, la visión. 26. ¿Sí? Por ejemplo, aquí. 6. Y vamos a colocar la visión. Perdón, la misión. Aquí. Y ustedes ya van redactando cada uno de los elementos que nos pide, cuál es la visión, cuál es la misión, disculpen los números, el tipo de campaña que vamos a utilizar, por ejemplo, aquí sería 6.3, ¿no? No, 6.1.3, tipo de campaña. Se utilizará una campaña de introducción, o ya que siendo... Por ejemplo, aquí, ya que es un tipo ya que es una empresa nueva, se realiza un tipo de publicidad, un tipo de campaña publicitaria de introducción, donde vamos a dar a conocer los servicios de la empresa, etcétera, 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 ¿no? Luego aquí vamos a colocar los objetivos de la empresa. Punto 4. Perdón, objetivos de la empresa. Y ya vamos a colocar los objetivos que tenemos de la empresa. Por ejemplo, aquí tengo un FODA, por ejemplo, aquí tengo un grupo demográfico, psicográfico. Ustedes, me imagino, tienen los objetivos de la empresa. Luego vamos con qué tipo de estrategia de comunicación vamos a utilizar. Por ejemplo, ustedes van a utilizar una campaña publicitaria.
utilizando medios como vallas, logotipos, si van a ser banners, si van a ser mupis, si van a ser menús, si van a ser, por ejemplo, anuncios en Facebook. Y aquí vamos a ir redactando qué es lo que nosotros vamos a utilizar en nuestra campaña en nuestra campaña al momento de estar realizando nosotros nuestro proyecto. Luego, luego nos va a tocar la programación de medios y ya colocamos la tablita que nosotros realizamos de la programación de medios. En qué momento, en qué hora, qué medios vamos a utilizar. Eso nosotros ya lo vimos. Si van a colocar una tableta, igual no es tan difícil. Por ejemplo, aquí tengo una del perfil demográfico. Solo coloco la tabla, aquí mismo en Word inserto la tabla. Ya me marca cómo poder nosotros, lo voy a hacer en grande aquí. Por ejemplo, si vamos a hacer una tabla con la programación de medios, como ya vimos cómo se realiza, lo mismo lo vamos a insertar aquí mismo. En insertar nos aparece la opción de tabla y ya nosotros elegimos de qué tamaño, cuántas filas, cuántas columnas, y ya colocamos nuestra tabla y empezamos a diagramar en nuestra tabla. Empezamos a escribir en nuestra tabla. Igual aquí lo pueden cambiar de color, lo pueden empezar a escribir. No puede ir solo, no puede ir simple, sino que lo podemos colocar de diferente forma, por ejemplo, de esta manera. Ahora aquí, disposición. Por ejemplo, este tipo de tabla. O sea, no puede ir solamente lineal, sino que también lo podemos colocar colores. Entonces, aquí colocamos la programación de medios. Vamos a colocar solo, por ejemplo, solo esas dos, esas tres tablas, esas tres, para solo el ejemplo. Aquí, luego nos vamos con el presupuesto, de la misma forma. 1.7. Entonces, igual, de la misma forma. Aquí. Y colocamos nuestra tablita. Ya sabemos cómo colocarla y colocamos nuestra tablita. Le colocamos diseños si ustedes desean, si no, no se puede ir solamente, así. Colocamos nuestro presupuesto final y vamos de nuevo con las conclusiones. Cuando hablamos de las conclusiones, aquí hablamos de qué es lo que nosotros concluimos sobre la empresa. Aquí vamos a colocar lo que es el requerimiento de diseño. Por ejemplo, se concluye que la empresa no cuenta con tal y tal y tal, y a través de nuestra estrategia de comunicación nosotros vamos a realizar nuestra campaña publicitaria mediante los medios de comunicación tal y tal y tal, utilizando un presupuesto de tal y tal y tal. Entonces, en la conclusión vamos a utilizar y vamos a describir por qué vamos a utilizar cada uno de los elementos que tenemos aquí. Por ejemplo, en base a la visión y el tipo de campaña, por ejemplo, en base a la visión de la empresa y a los valores de la empresa, mediante o sea, podemos decir, aquí lo voy a redactar mejor. Voy a ver qué es lo que tengo aquí de requerimiento de comunicación. Solo déjenme ver. Ay. Recuerdo dónde tengo el requerimiento.
Pero solo lo voy a buscar. Aquí está. Por ejemplo, yo aquí tengo mis requerimientos de comunicación. Entonces, la empresa Chunka no cuenta con un logotipo que le permita identificar la marca en el mercado local en el departamento. Así que se plantea realizar una campaña publicitaria introductoria que se realizará mediante una estrategia de comunicación donde utilizaremos medios como vallas, etcétera, lo que ustedes vayan a colocar. Y spots, por ejemplo, si vamos a utilizar, perdón, iba a estornudar. Sí, voy a utilizar, por ejemplo, spots de radios y spots de radios mediante una planeación, mediante ¿cómo es? Una programación de medios. Una programación de medios que nos ayude a expandir mejor nuestra publicidad y que nos ayude a llegar de mejor manera a nuestro público objetivo. Público objetivo. Se realizó ¿cómo era? Un presupuesto que nos ayudará a definir qué espacios publicitarios vamos a utilizar y en cuánto saldría la campaña publicitaria. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, concluir cómo es de que nosotros todo lo que realizamos y todo lo que redactamos aquí arriba lo vamos a realizar. Entonces, en nuestras conclusiones vamos a colocar eso. ¿Cómo es de que nosotros vamos a lograr de que todo esto vaya a funcionar y de qué forma nosotros vamos a ir desarrollando? ¿Dudas hasta dónde vamos? Ustedes me dicen si hay dudas o si está bien escrito. Luego, por ejemplo, aquí vamos con la definición de nuestro público objetivo. 6.2. Definición de público objetivo, de grupo objetivo. Y, por ejemplo, aquí tenemos público objetivo basado en la tabla socioeconómica. For everyone. Sí, todo, las conclusiones es donde vamos a colocar nuestro planteamiento. El planteamiento sí, esto lo vamos a colocar en la empresa, ¿sí? Primero va nuestro requerimiento de comunicación y vamos a especificar qué es lo que nosotros vamos a lograr y cómo es de que nosotros vamos a desarrollar nuestro proyecto. ¿Quedó claro?
No sé si hay dudas hasta dónde vamos. Usted me dice. Yes. Perdón, solo que es mi sobrina recibiendo clases. Ok, entonces en la definición del grupo objetivo, por ejemplo, vamos a hablar de perfil geográfico, demográfico, psicográfico, de conducta, de las características de acervo. Y aquí les tengo un ejemplo. En el requerimiento, la definición del grupo objetivo, vamos a colocar inciso por inciso, por ejemplo, el perfil geográfico. Como estamos ubicados en el departamento de San Marcos, vamos a colocar partes técnicas del departamento de San Marcos. Por ejemplo, se encuentra situado en la región suroccidental de Guatemala con una extensión territorial de 3.791 kilómetros cuadrados que se sitúa dentro del área de la Sierra Madre. Limita al norte con Huehuetenango, al sur con Océano Pacífico y Retauleo, y al este con Quetzaltenango y al oeste con el estado de Chiapas. La cabecera departamental se encuentra a una distancia de 252 kilómetros de la ciudad de la capital, con una población de 65.561 habitantes y una densidad poblacional de 5,41 habitantes por kilómetro cuadrado. En general, San Marcos, el clima puede ir de templado a frío, pero en su mayoría templado. Hablar del espacio geográfico donde nosotros nos ubicamos, donde la empresa se está ubicando. Entonces, eso lo encuentran en internet. Y lo vamos a copiar. Entonces, definición del grupo objetivo, quiere a 6.2.1. Igual, con las normas APA. Aquí. Y ya la colocamos. Es una pequeña investigación sobre el lugar donde está colocada la empresa. Si estamos en Guatemala, si estamos en San Marcos, si estamos en, por ejemplo, San Pedro, pues San Pedro, si estamos en los dos, San Pedro y San Marcos, ¿sí? Perfil geográfico. Luego vamos con el perfil psicográfico, demográfico. Y aquí hablamos sobre el nivel socioeconómico. Esta tabla ustedes la pueden encontrar en internet. Si no la encuentra, escríbame y yo se las puedo pasar. Y, por ejemplo, hay niveles socioeconómicos. Está el nivel A1, A2, A3, C1, C2, C3, D1, D2. Creo que son los únicos que hay. Entonces va a depender de los ingresos que tiene la persona. Ustedes se pueden basar de acuerdo a las especificaciones que tenemos aquí. Podemos colocar solamente un nivel o podemos colocar dos niveles. Va a depender de ustedes. Por ejemplo, aquí los ingresos, la educación de los padres, si son licenciados, si solo tienen nivel medio, la educación de los hijos, si están en universidades privadas, si están solo los hijos en la escuela, el desempeño, si es comerciante, si es ejecutivo, si es profesional, las características de la vivienda, por ejemplo, si es rentada, si tiene dos cámaras, dos recámaras, una cámara, una recámara, un baño, dos salas, dos baños, todas esas especificaciones. En otras propiedades, por ejemplo, si tiene otra casa, si tiene un rancho, por ejemplo, así. Personal de servicio, gente por un día eventual o no tiene. Servicios financieros, si tiene una cuenta monetaria, si tiene dos cuentas monetarias, si cuenta con una cuenta de ahorro. Las posesiones, si tiene auto, si no tiene auto, si tiene moto, si no tiene moto. Por ejemplo, si tiene teléfono, si no tiene teléfono. Entonces, todas esas especificaciones ustedes las pueden buscar. Sí quiero que me coloquen esta tabla en el perfil demográfico. Entonces, ¿saben qué? Mejor se las voy a pasar, se las voy a colocar en el aula virtual para que no la estén buscando. Y de ahí ustedes la colocan. Igual, insertan la tablita y ya colocan qué es lo que cuáles son los niveles que vamos a colocar en cada uno de nuestras, bueno, en qué niveles vamos a utilizar nosotros dentro de nuestra campaña. Entonces, por ejemplo, vamos a copiar este. Aquí. Entonces el 6.
2.2. Aquí. Ok. Luego vamos con el perfil psicográfico. Estamos hablando de las características de las personas, que es lo que busca la persona. Entonces, por ejemplo, nuestro perfil psicográfico hablamos de interesados en los elementos originales, creación de elementos diferentes y que buscan exclusividades o regalos. Tienen interés por el arte, la cultura y elementos nuevos. Aprecian elementos de arte y obra que tienen un valor artístico. Es un ejemplo. Entonces aquí colocamos qué es lo que busca nuestro grupo objetivo, qué es lo que quiere nuestro grupo objetivo con nuestra empresa. Entonces, 6.2.3 y aquí. Y en el acervo cultural, recuerden que eso va a depender de nuestra... nos falta el de conducta. Sí, tienen la intención de obsequiar un elemento que gusta a la persona mediante la apreciación de elementos que les permita sentirse bien. ¿Cómo es de que reacciona la persona al momento de seleccionar nuestro producto? ¿Qué es lo que nosotros buscamos al momento de estar regalando un detalle? ¿Sí? Solo tenemos 5 minutos, espero no se nos corte el tiempo. Entonces, luego aquí en el acervo cultural, características de la cultura de donde nos estamos ubicando, por ejemplo, qué tradiciones tiene, qué cultura tiene, si es conservadora, si no es igual, es una pequeña investigación que ustedes van a realizar. Entonces, en el desarrollo de la marca ya es lo que nosotros vamos a realizar. Ay, no, es aquí arriba, el 6.3. Ya nosotros vamos a colocar de la marca, que nosotros ya vamos a colocar qué es lo que nosotros realizamos para poder desarrollar nuestra marca, por ejemplo, cómo realizamos nuestro mensaje. ¿Se acuerdan cómo el proceso de realizar un mensaje, cómo lo hicieron? Entonces, es colocar cada uno de los mensajes, cada uno de los pasos que nosotros realizamos. Y les voy a explicar cómo. Invertebrate. Por ejemplo aquí. ¿Cómo realizamos el mensaje? Por ejemplo, aquí lo tengo en mi proyecto. ¿Cómo ejecuté yo el mensaje? Si se dan cuenta, aquí es cómo ejecuté yo el mapa mental. Hice una diagramación de cómo se ejecuta el mapa mental. Si quieren lo pueden hacer en digital, si quieren lo pueden fotocopiar y fotografiar y colocan la fotografía. Y ya con nuestro mapa mental hicimos nuestro concepto creativo. Entonces definimos nuestro concepto creativo, cuál va a ser nuestro concepto y por qué nosotros hicimos nuestro concepto creativo, o sea, qué significa nuestro concepto creativo. Luego tenemos, por ejemplo, la bocetación, el proceso de bocetaje, cómo se crea el proceso de bocetaje, cómo lo hicimos, ya colocándolo color, y luego ya la propuesta final del logotipo. O por ejemplo, si ya tiene logotipo, vamos a colocar el logotipo, la tipografía que se utiliza y los colores que se utilizan, ¿sí? Eso es lo que vamos a colocar nosotros aquí en el desarrollo de la marca. Entonces, tenemos mensaje, cómo desarrollamos mensaje y el mensaje final. La estrategia del mensaje, como les digo, cómo nosotros desarrollamos mensaje, incluso esto iría de primero para nosotros poder llegar a nuestro mensaje. En creativo creo que es concepto. Voy a revisar. Sí, incluso ni lo tengo, entonces aquí sería el concepto que nosotros vamos a utilizar, entonces vamos a utilizar el mapa mental para poder crear nuestro concepto y luego poder desarrollamos un mapa mental y colocamos el concepto. ¿Cómo lo desarrollamos y qué significa el concepto? Luego nuestro proceso de bocetación, si hicimos bocetación, por ejemplo, de banner, si hicimos bocetación de menú, no quiero de todo, si hicieron logotipo nuevo, sería de logotipo.
Si hicieron un banner y si la empresa ya tenía logotipo, hagan boceto solamente del banner. Si hicieron una valla, hagan boceto solamente de la valla. O sea, no quiero que me hagan boceto de todo, solo quiero que me hagan de la pieza principal que ustedes van a realizar. Si es logotipo, como les digo, de logotipo, que creo que es de la mayoría, entonces bocetación y propuesta final. Disculpen ahí, solo tuve un inconveniente aquí. Pero si se dan cuenta, no es muy difícil. Los bocetos obviamente tienen que ir a mano. Esto se coloca la imagen, solamente se coloca, se pegan en lo que es nuestro proyecto. Igual, por ejemplo, aquí en la definición del concepto tenemos, representa lo que es la historia, las leyendas mayas, representa qué es lo que nosotros queremos transmitir. Ok, entonces eso sería lo último. Conclusiones, ya vimos que son, cómo se redactan las conclusiones. Por ejemplo, aquí, desarrollado el producto final, se logró desarrollar un logotipo mediante trazos minimalistas que ayudan a darle identidad a la empresa y poder promover el mismo, dándole un uso adecuado al logotipo y los medios que se utilizan. Se considera que la información recopilada con el cliente en relación a los servicios y productos que vende logró que se fundamentara el diseño del logotipo. La información recopilada dio las pautas necesarias para saber cuál era el sentido del proyecto. Se puede observar que el logotipo fue realizado mediante ilustraciones a mano alzada, trazos que fueron fundamentales para su formación, enriqueciendo el contenido visual y la imagen preparada para su reproducción en el público objetivo pueda visualizarlo. ¿Dudas? ¿Quedó más claro cómo se tiene que redactar el proyecto? Luego aquí, la biografía, recuerden, la biografía nosotros la vemos de que nosotros investigamos el marco teórico, desde que investigamos de dónde las características de San Marcos, todo esto va en biografía, todos los links, si utilizamos libros, los libros, todo eso va en biografía. Y de último, en anexos ya vamos a colocar nuestro manual de identidad. El manual de identidad ustedes lo pueden diseñar y lo podemos colocar así como imagen. Recuerden de que aquí en Word hay formas de poder colocar diseño. Por ejemplo, de primero podemos colocar nuestro Word y ya después unirlo con un PDF y ya tenerlo todo como que fuera un documento, unificar este documento. Entonces, recuerden, el manual de identidad y creo que aquí tengo, no, aquí no, tengo el manual. O incluso me lo pueden, no, por separado no, porque se van a hacer bolas ustedes ahí. ¿Cómo se hace para unir Word y PDF? Ahorita les digo. Hay una aplicación, lo que tendríamos que hacer es convertir nuestro documento Word en PDF y así ya unir dos PDFs, que sería como que más fácil. Eso se puede hacer en internet.
Entonces, si se dan cuenta, nosotros ya diseñamos nuestro manual con diseño, con colores y todo lo que podamos hacer. E igual, el manual tiene cierto texto que hay que redactar. No van a colocar todo y ustedes ya saben qué es lo que tienen que colocar aquí. Historia, misión, visión, identificación del cliente. Ya vamos hablando del logotipo, ¿no? Cómo es de que se crea el logotipo, la guía de construcción. No les pedí todo, recuerden, aplicaciones de la marca, de un color, de blanco y negro, los usos correctos. A ver aquí. Positivo y negativo. Fondo gris. Recuerden de que yo no les pedí todo esto que está aquí en este manual. Yo les pedí cierta parte. Por ejemplo, aquí los colores me lo tienen que escribir. No solamente tienen que colocarme fotografía de dónde sacaron la paleta de colores. No, me tienen que escribir cómo se tiene que redactar. Sí, la guía creo que sí se las pedí. Sí, la guía de construcción sí se las pedí. La guía de construcción se crea, por ejemplo, aquí. Vamos a tomar de referencia, por ejemplo, aquí la letra A, que va a ser nuestro cuadradito principal, por decirlo así. Entonces, nosotros tomamos la medida de cuadrado de nuestra A, o por ejemplo, de nuestra E, y ese va a ser el espacio que nosotros vamos a utilizar ese va a ser el tamaño de cuadritos que vamos a utilizar nosotros al momento de estar haciendo la cuadrícula. Entonces, ya tenemos un tamaño y vemos cuántos cuadritos de ese tamaño hay, por ejemplo, en toda nuestro logotipo. El área de protección, igual, nos vamos a basar en este mismo cuadrito y lo vamos a colocar en el exterior de nuestro logotipo. En este espacio de protección no puede ir nada, ni texto, ni alguna imagen. Entonces, ese es el área de protección que va a tener nuestro logotipo para que no se mezcle o se confunda o coloque más logotipos encima. Para eso nos sirve el área de construcción. Y la guía, por ejemplo, es como cuando nosotros estamos dibujando y tenemos los cuadritos, ¿verdad? O sea, en este lado aquí, en este cuadrito va esto. Es como para ver cómo nosotros realizamos nuestro logotipo. Recuerden, no les pedí todo. Colores corporativos, sí. La tipografía, sí. Por ejemplo, aquí los colores corporativos. Aplicación en colores corporativos. Usos incorrectos sobre fondo. La pleca institucional, esto no se los pedí. La tipografía, ya saben cómo colocar la tipografía. ¿Qué tipo de el nombre de la tipografía, perdón? Mayúscula, minúscula y los números, ¿sí? Igual, mayúscula, minúscula, los números y el nombre de la tipografía. No, la pleca no la vamos a utilizar. Les digo, esto es solo un ejemplo, no es de que lo vamos a utilizar todo. Por ejemplo, usos incorrectos, ya lo vimos aquí. Por ejemplo, si va estirado, quitar los usos incorrectos. Estirado, se eliminan elementos, se cambian los colores, se cambia la tipografía. Si se rota o se refleja, no se puede realizar en nuestro manual de identidad. Y luego ya vamos con la papelería básica, perdón, la papelería corporativa, donde ya hacemos el mock-up de la tarjeta de presentación, de los gafetes, de la hoja membretada, y las aplicaciones generales, donde ya ustedes colocan si hicieron banners, si hicieron vallas, si hicieron pins, si hicieron menús, si hicieron anuncios, si hicieron, ¿qué? Identificación de carros, si hicieron diseño para motos, si hicieron diseño para restaurante en el interior. O sea, aquí colocan lo que ustedes ya realizan. No quiero que igual que realicen mucho porque les va a llevar cierto tiempo, pero, por ejemplo, si realizaron unas 2 piezas, pues las pueden colocar aquí. Recuerden de que las tienen que poner en mock-up. No quiero el diseño así, sino que solamente necesito que me coloquen el mock-up de cómo ya va a quedar el diseño. Y por último, la terminología. Recuerden de que esto nos va a ayudar a la empresa a saber cómo es de que o qué significa cada uno de los elementos que nosotros estamos colocando. Por ejemplo, qué es un eslogan, qué es un imagotipo, qué es un manual de identidad, qué es un color Pantone, etcétera, etcétera. Entonces, dudas hasta se entendió mejor. ¿Tienen alguna duda?
o ya saben mejor cómo poder redactar su documento. Ahorita ya no van a tener dudas. Esto, recuerden que el 25 es la última revisión y me lo tienen que enviar. Voy a dejar la misma fecha, 25, para que ustedes me lo manden. Tienen esta semana y la otra para que yo les diga, miren, hay que hacer esta corrección, para que me digan, señor, miren, esto está bien o esto está mal, qué tengo que arreglar, qué tengo que mejorar. Díganme si está bien, si lo tengo que modificar, porque si ustedes van avanzando o si ustedes van, ustedes van avanzando, ustedes van viendo qué es lo que les hace falta, preguntando si van bien o no. Entonces, no sé si quedó alguna duda, si quedó más claro. Ustedes díganme cómo van. Igual si me pueden decir cómo van, qué es lo que les hace falta, que si quieren repetir algo, lo podemos repetir para poder volver a explicarlo. Ustedes díganme. Si no, por favor, necesito la confirmación de todos de que sí quedó claro y de que sí está, de que sí entendieron. Bueno, de que se entiende mejor lo que se está realizando. Spiders. Aunque sea manita como lo hizo Carlos, o me escriben en el chat, aunque sean privados, si tienen duda, ustedes me dicen. Ok. Solo Sofía no me dijo si sí o no. Pero entonces, ya saben, eso me lo tienen que mandar. Me lo tenían que mandar la semana pasada, el avance de todo eso. Pero ahora ya vieron cómo se tiene que redactar mejor. Ya vieron qué procesos llevar, qué partes, cómo redactarlos. Si se dan cuenta, todo lo que estuvimos viendo va a ir en el informe final. No lleva mucho tiempo, si se dan cuenta, yo lo hice como que rapidito, pero igual ya tenía redactado cierta parte. Pero si se dan cuenta, si ustedes se sientan un día o medio día a poder realizar solamente la parte del informe sin la parte del manual de identidad, ustedes lo van a terminar rápido, no lleva mucho tiempo. Sí quiero esa parte, entonces empecemos ahí. Si quieren, trabajémoslo primero el informe y por separado el manual de identidad, porque sé que va a costar unir esa parte. Yo voy a buscar una forma de poder unir el documento todo en Word para que no nos lleve mucho poder juntar dos PDF, pero eso se los comento después. Pero eso, si es necesario que me envíen dos documentos, uno donde solo está el informe y otro solo donde está el manual, envíenmelo. Yo voy a estar al pendiente. No hice, no les di, les voy a dar, perdón, sobre el informe, porque realmente solamente tengo 6 informes, entonces no tengo mucho que corregirles, porque solo me mandaron lo que ya me habían mandado. Entonces, ya saben cómo redactarlo, ya saben cómo hacerlo. Espero sus proyectos en estos días y antes del viernes de la otra semana. El sábado, ahora sí puedo responderles el sábado, puedo estar al pendiente de ustedes el sábado porque ya terminé el trimestre de la universidad. Entonces, los sábados, si quieren, trabajemos. Si quieren que necesitamos hacer un Zoom y resolver dudas, lo podemos hacer. Si necesitamos hacer videollamada para que yo les pueda explicar, lo podemos hacer y así poder trabajar. Entonces, el sábado me pueden escribir, si no, todo el día, el sábado, perdón, me pueden escribir si necesitamos hacer videollamada o si no, si solo necesitan que yo les explique o que les mande referencia, escríbanme por WhatsApp, escríbanme por correo, escríbame por por el aula virtual, incluso me pueden escribir y mándenme los documentos y yo los voy a ir revisando porque ya es lo último. Siento que todos vamos bien, no vamos atrasados, realmente es solo saber cómo poder redactarlo en el informe final. Y pues, si no hay ninguna otra duda, eso sería todo, chicos. Gracias por estar. Espero haberlos resolvido de mejor forma sus dudas. Y nos vemos
la próxima semana. Creo que esta semana tenemos clase todavía el viernes, entonces los veo el viernes. Igual, si quieren resolvemos dudas ahí, ustedes me comparten su pantalla, ven si tienen duda o me dicen, señor, tengo duda en esta parte. Y pues eso sería todo, chicos. Un gusto saludarlos. Espero se encuentren bien. Y nos vemos en una próxima. Y bonita resto de semana.